Esta es la última pregunta y es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3, para el ministro Jorge González. El joven Ezequiel Cardoso permaneció desaparecido por más de 48 horas. Nadie sabía de su paradero desde el 25 de mayo. Su mamá lo buscó desesperadamente en cada comisaría hasta ayer a la tarde que pudo dar con él. Se encontraba privado de su libertad en la comisaría segunda sin acceso a un abogado. Incluso el juez Picabea desconocía de la situación, pero inmediatamente y sin mediar trámite alguno ordenó su liberación ante el requerimiento de los abogados en una transmisión en vivo. Usted, ministro, que mintió a la sociedad y jugó con el dolor de la familia, que se autoconsidera capaz de suplir inclusive a un juez y al debido proceso, ¿va a pedir disculpas a la sociedad y a la familia? Bueno, una vez más encontramos una serie de afirmaciones que carecen de sustento en la realidad. Ciertamente esto, si viene de un periodista que no tenga formación jurídica, uno lo podría entender, porque quizás no estudiaron adecuadamente las materias jurídicas que tengan en la carrera. Ahora, si viene de una periodista que así también afirma que es abogada, evidentemente esto tiene una intencionalidad política. Entonces tenemos que distinguir estos dos aspectos. En primer lugar, realiza una afirmación. Si es posible, por favor, volver a leer la última parte. Discúlpeme, señora Dolores, porque me interesa la última parte, no esa extensa introducción, como solía hacer otro periodista con quien comparte un micrófono durante la tarde, que terminaba sin saber qué preguntar, pero yo quisiera ir a la última parte donde formula una afirmación. Usted, ministro, que mintió. Ahí está. A la sociedad. Eso solamente. Perfecto. Usted, ministro, que mintió. La verdad es que esta es una afirmación, como diría mi mamá, peregrina. Es una mera afirmación. Y verdaderamente es interesante el análisis profundo de cada una de las partes de esta intervención, que no voy a decir que sea una pregunta, porque si uno la analiza desde una perspectiva ortográfica, no contiene ninguna pregunta, sino una sucesión de afirmaciones. Y la pregunta es si voy a pedir disculpas. Uno pide disculpas cuando realiza alguna acción determinada que provoca determinada situación. Esto está sustentado en una afirmación carente de sustento. ¿Por qué digo esto? La cuestión es muy sencilla. En primer lugar, cuando intervino la policía de la provincia en las acciones deliberadas llevadas adelante por la oposición a nivel nacional, porque esto fue sincronizado a nivel nacional, todas estas manifestaciones, porque se repitieron en todos los lugares del país en donde lograron juntar un poquitito de personas. La policía de la provincia, al igual que otras policías de seguridad de las distintas provincias del país, actuaron en cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, ustedes también tuvieron oportunidad, si hacían zapping ese día, de ver distintas situaciones, como por ejemplo en Rosario, como por ejemplo en Santiago del Estero, como por ejemplo en otros lugares del país donde se advertían distintas acciones realizadas en el marco de esta protesta organizada por los sectores que desde el primer momento mostraron una acción negacionista ante la situación y que llevaron adelante una acción anticuarentena. En la provincia de Formosa, el único lugar donde se vio cierto movimiento fue en la ciudad capital.
Y en este marco hubieron 3 detenciones y el secuestro de un vehículo. Fueron los 4 hechos, llamémosle, de novedades policiales, porque después hubo un accidente de tránsito vinculado a un sector donde se llevaba adelante una medida de seguridad. Las 3 detenciones fueron preguntadas. Recuerdan ustedes también que ahí tuvimos que analizar una pregunta donde más o menos la pregunta dejaban entrever que eran muchas personas y eran estas 3. Y hemos señalado lo que pasó. Y si hubiera sido un periodista común lo entendería, pero como la pregunta la hace una persona que afirma ser abogada, explico de que una vez que la policía de la provincia lleva adelante una acción de estas características, informa a la judicatura interviniente a través de lo que se denomina un parte preventivo. Parte preventivo que antes era papel, parte preventivo que hoy es digital, y eso se envía automáticamente a cada uno de los juzgados intervinientes en todas y cada una de las causas, inclusive en lo que son las causas contravencionales, es decir, que a los juzgados de paz también se informan este tipo de situaciones. Afirmar en respaldo de esa campaña mediática que hicieron, de que hay una persona desaparecida, es de muy mal gusto. Además de ser falso, de una falsedad absoluta, es de mal gusto. Es de mal gusto. Entonces nosotros tenemos que, me parece, ser un poquito responsables, tanto en el rol de periodista como en el rol de abogado, porque no sabemos si pregunta un periodista o si pregunta una abogada. En un caso podría entender que sea erróneo, en otro caso no. Entonces tengo que concluir de que hay un verdadero interés de carácter político. Ahora bien, estamos en un año electoral y se empiezan a manejar candidaturas, entonces están apareciendo muchos o que tienen que renovar sus bancas o que quieren ser candidatos. Y está muy bien, me parece muy bien. Pero no nos olvidemos que Lula, con su profunda sabiduría, un día nos dijo: atacan como políticos y se defienden como periodistas. Y hay muchos de esos acá en Formosa.